Bueno, podemos decir que ya cuando recurre a investigar el terreno para la instalación de colonias en Chaco, en el año 1865, la comisión exploradora dirigida por el agrimensor Celestran de Buenos Aires, ya había 15 obrajes trabajando en la orilla del río Paraná y del río Bermejo, entre las cuales podemos nombrar que la mayoría de ellas había provenido de Corrientes, y que tenían, eran el nudo económico en el cual se movían alrededor de 500 peones que habían venido básicamente de Paraguay, Santiago del Estero y de Corrientes. Al margen de ello tenemos una serie de indios llamados mansos, que se los había logrado dominar, y de esta manera también contribuyeron a la mano de obra que prácticamente era una mano de obra asalariada, totalmente viciada de todas las nulidades que pueda tener el hombre explotado en el monte. Si nos ponemos a ver cómo era el día a día de los obrajeros, podemos decir que trabajaban de sol a sol, que prácticamente le daban de comer algún buey enfermo, con fiebre, porque no podían invertir en carne fresca. El promedio de vida de un obrajero era de 35 a 40 años de edad, lo que da la pauta de las condiciones en que vivía en medio de los tremendos calores, la falta de agua, porque como no tenían agua, bebían de los charcos que había en la zona, y esto le traía enfermedades de todo tipo. Dormían en camastros hechos por caña a los efectos de evitar la mordedura de serpientes y de otros insectos que prácticamente le transmitían un montón de enfermedades, y de esta manera le van acortando la vida. El hombre del monte era un hombre muy sufrido y que no podía hacer escuchar su rebeldía, porque prácticamente los patrones lo estaban dirigiendo ahí arriba de su cuerpo con armas de plomo o con los machetes que hacían enseguida, ante cualquier conflicto, truncaban su vida con un golpe de machete o con un tiro. Y era tal la miseria que sufrían que no podían llegar a tocar una rama para hacer el fuego necesario para poder cocer sus alimentos. Esto le da la pauta de que son pocos los lugares en la Argentina donde hubo tanta explotación de los trabajadores. La mayoría de ellos vino solo.
habida cuenta de que las condiciones de vida que le esperaban eran paupérrimas. Pero no obstante eso, había algunas mujeres que eran codiciadas por los otros hombres, que a falta de mujeres siempre existía algún conflicto, problemas de polleras, como se dice actualmente, y que terminaban siempre con algún problema, con peleas, que en algunos casos derivaban en la muerte de alguno de los contrincantes. Podemos agregar que, desde el punto de vista social, no eran las mejores, no había los mejores valores morales, precisamente porque lo que venía de Paraguay, lo que venía de Corrientes, estaban mezclados con el hachero honesto, muchos delincuentes que, huyendo de la justicia, se entremezclaban con los trabajadores del monte. Estas son más o menos las características de la mala vida que llevaban los obrajeros en aquel momento. Ellos hacían un culto al alcohol. Cuando cobraban un vale para poder satisfacer alguna de las demandas que requería su alimentación o su vestimenta, preferían entregarlas para los vales, entregarlos para 1 litro de caña, 1 litro de alcohol de distintas maneras procesado, y esto le generaba muchas peleas y reyertas entre ellos. Pero ellos, por decisión propia, tomaron el sábado y el domingo como un descanso obligatorio, aún con la oposición de los patrones. Y empezaron primero prácticamente entre los hombres solamente, y luego con algunas mujeres que habían llegado a la zona, con las famosas bailantas, que eran motivo de entretenimiento hasta las 5 o 6 de la mañana, en que prácticamente todo el mundo estaba alcoholizado. Y en el interín había un juego que era el juego de la taba, que si alguno lo conoce sabrá que era un juego que se hacía con un hueso de un animal, y que según como cayera el hueso a la distancia, o se ganaba o se perdía. Pero lo característico de esto era que los capataces de las estancias, es decir, los representantes de los patrones, eran los administradores del juego. Es decir, ellos eran los jueces, eran los árbitros que cobraban un porcentaje de toda la poca plata en vales que estaba en juego en estos momentos en que tenían para la liberación. Estar lejos de su tierra es la pena del provinciano. Siempre tiene el deseo de volver donde se ha criado. Siempre había en las bailantas alguna acordeona, alguna guitarra, de algún correntino, de algún paraguayo, que hacía sonar el fuelle durante prácticamente toda la noche, y esto hacía que, aunque sea solo, el obrajero movía su cuerpo para celebrar esa magia que da el ritmo, fundamentalmente con la música que cada uno había traído de su lugar. La música guaraní tenía su estilo, la música santiagueña tenía otra, y la música argentina tenía otros compases. Por lo tanto,
el valseado, la polka y otros ritmos del chamamé, hacía que prácticamente durante toda la noche, hasta que el cuerpo les daba, podían divertirse, entretenerse y alcoholizarse. Chamamé maceta, que hoy en día suena mucho más con esa terminología, es aquel, a ver cómo podría decirle, valga el término, un poco más arisco, más movido. No sé si invita más, se puede decir, al baile, pero sí que tiene una movilidad más fuerte que lo que hace al cangue, como lo llamamos, que en realidad sería un chamamé más romántico. El chamamé es el origen, es la costumbre, es la expresión del hombre, de esa fusión del aborigen guaraní con el conquistador español. Primero las voces, el ritmo, luego los instrumentos, y van transmitiendo esto más allá de su propia frontera. Es lo que le muestra al hombre en sí mismo, es la expresión, es el sentimiento, es lo que nos caracteriza, es lo que muestra nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestras costumbres. Habla del hombre, del paisaje, y eso, lo que decía, se transmite más allá. Les contaré de una fiesta que presencié una ocasión. Fue en la estancia Los Sausales de don Jacinto Almirón. Los procesos históricos que se vivieron en Corrientes difieren totalmente de lo que se vivieron en el Chaco o en el Paraguay, debido a que el Paraguay era una tierra plana, donde prácticamente no existía la enorme riqueza forestal que había en el Chaco. Había digamos, territorios llanos que estaban muy bien regados por las aguadas, por las lagunas, y eso servía como lugar para la atracción del ganado, porque si tenemos que designar alguna actividad que caracterizó a Corrientes, podemos hablar de la explotación ganadera. La vida en las estancias correntinas difiere totalmente del obraje chaqueño. En las estancias correntinas había vivienda. En el obraje chaqueño el hombre vivía en medio de la naturaleza, soportando todas las contingencias climáticas. El proceso que se va a dar desde el punto de vista económico y social tiene que ver con el proceso político que se estaba dando. Hacia 1885, acá en el Chaco, la expedición victorica, prácticamente en el genocidio más grande que se conoce en la historia argentina, junto con la Patagonia rebelde ocurrido en 1921, prácticamente exterminó a toda la población indígena y dejó solamente aquellos que eran necesarios para las tareas del mundo. En cambio, en Corrientes, con pocos hombres, se cuidaba gran cantidad de ganado. Es decir, no hacía tanta falta de mano de obra y por lo tanto la matanza de hombres de piel oscura no fue tanta como la que hubo acá en el Chaco y que se repitió después con la campaña del coronel Rotaño en 1910, con la matanza de la Malpí y Zapallar, prácticamente hacia 1930 todavía continuaban con las persecuciones de los sectores indígenas. Por eso es otra de las grandes diferencias desde el punto de vista histórico, económico y social que tenemos entre Corrientes y Chaco.
Corrientes había zonas de grandes pastizales altos y bajos donde se podía alimentar gran cantidad de cabezas de ganado. Y también difería, de acuerdo con ellos, y de acuerdo con los capitales que traían los hombres que venían de la zona pampeana a criar sus animales en Corrientes, la zona de Riachuelo, la zona de río Corrientes y la zona de Empedrado, prácticamente era la más codiciada por los estancieros que compraban estancias que iban, por lo general ya estaban establecidas las medidas de las estancias, que tenían unas 6 leguas de frente por 3 leguas de fondo, porque da una idea de que eran superficies bastante grandes y donde se podían criar, de acuerdo a la riqueza del patrón, se podían criar entre 6.000 a 20 o 30.000 cabezas de ganado. ¿Esto qué significaba? Para los patrones que muchas veces no vivían en las estancias, sino que solían visitarlas cada 15 días porque eran de Buenos Aires. Este faenamiento clandestino hizo que muchas veces tuviera que entrar a ser reprimidos por la policía brava del territorio correntino, que no tenía problema en degollar y tirar al río a cuantos delincuentes encontraban. Pero los correntinos, que no eran ningunos nenes de pecho, también solían defenderse, y un peón que prácticamente no estaba con todas las pruebas como para acusarlo de delincuente, se defendía por sus propios medios, y ahí sí, matando a un policía o matando a un patrón o a un capataz, se transformaba así en delincuente y se mandaba para el medio de las estancias o huía para el lado del río Uruguay. En las estancias correntinas no solamente variaba el método de trabajo, porque allá no había que utilizar el hacha como un método de trabajo, sino que acá estaban acostumbrados al caballo y a realizar el arreo, que era otro de las grandes tareas que tenían los peones correntinos. Y después llegaba la época de la fiesta, donde había que marcar la hacienda, la que hoy se conoce como yerra. Digo fiesta porque después de realizar la faena propia de la yerra, aparecía nuevamente, como en el Chaco, las bailantas chabaneceras. Eso sí se diferencia en cuanto a la cadencia, en cuanto al sonido de lo que eran las bailantas del Chaco. Aquí prácticamente la música que entraba básicamente era música guaraní. El chamamé y otros ritmos musicales variaban mucho de lo que era la música chaqueña, que trajo de Santiago del Estero esa música cadenciosa, esa música lenta, que se expresaba en el chamamé medio lento. En cambio, la que venía de la zona guaranítica, que venía del Paraguay, era un chamamé que hoy podríamos, se denomina el chamamé macet. Era un chamamé más salteado, más ágil, más rítmico, y de esta manera se fueron creando dos estilos de vida, porque
las condiciones en las que vivía el peón correntino difirieron mucho de los obrajeros pequeños. Allá en Corrientes tenían sus corrales, tenían sus propias viviendas hechas de palos de pique y tenían sus habitaciones, tenían sus aguadas y la estancia propiamente dicha era con una pieza grande donde vivía el patrón y al lado tenía los lugares para poder guardar los alimentos de trabajo. Esto hizo que cuando se iban los patrones hacia Buenos Aires, cuando volvían no encontraban nada porque algún pícaro se había llevado los cabrestos, se había llevado los frenos, las riendas, los lazos, prácticamente tenían que empezar de nuevo con los elementos de trabajo. Y bueno, de esta manera la vida del peón correntino, si bien fue, digamos, dura, era una nimiedad al lado de la vida del obrajero del Monte Chiquillo. Cada uno se hacía cargo de la familia que poseía, es decir, si había que llevarla a caballo hasta algún lugar donde pudieran darle un remedio, digamos, el estanciero, el chacarero, las transportaba haciéndose responsable él mismo de todo lo que pudiera suceder. El patrón se lavaba las manos y, como diciendo, hacete cargo, pero de alguna manera creo que esto va a influir después en el proceso de las luchas civiles que tuvo Corrientes, totalmente distintas a las luchas que eran acá en el Chaco, mucho más crueles, mucho más cruentas, porque el hombre correntino, el peón correntino, era de, digamos, seguir mucho a los caudillos. Y muchos de esos caudillos, no nos olvidemos que estamos en un proceso de organización nacional, la nación como tal todavía no estaba organizada, y ahí nació en Corrientes la primera división política que hubo entre liberales y autonomistas. Acá en el Chaco van a tener que llegar los inmigrantes para traer algunas banderas políticas, como lo fueron la de los anarquistas, posteriormente los socialistas y por último los comunistas a partir de 1917. Por lo tanto, los procesos políticos fueron también distintos. Es decir, acá se vino con el ejército y se arrasó con todo. Allá tuvieron más posibilidades de hacer una vida más tranquila, a pesar de las carencias que tenían, y no hubo las matanzas que hubo acá en el Chaco. Soy el burro viejo. Por ahí estos que marcaron esos tres estilos muy definidos, se habla hasta de cuatro, porque se le incluye también a Isaac Arregol, pero don Isaac tenía casi una tendencia más pegada a su compadre de Tránsito Coco Marola que a lo que él pertenecía, que era el cuarteto correntino Santa Ana, de don Ernesto Montiel, que crearon junto a instancia de Pedro Mendoza en el año 42. Y Santa Ana, precisamente porque era la instancia de los padrinos de Saxo, y si bien estuvo con un tiempo espacio de 5 o 6 años, él estaba más inclinado hacia lo cadencioso. Si nos definimos a pensar que por su vivencia, por lo que tuvieron que atravesar, el que se dio el desarraigo del padre allá de la isla de Bar,
Solari, que tuvo que venir a la Argentina, con esta otra correntina con Vicente Aquino. También tenemos que trasladar lo que es español, papá de Tarragó Ross, con esta mujer reina, Florinda Reina de Uruzú. Si es por todo lo que tuvo que atravesar, tampoco podríamos decir que lo lleva a crear un estilo más picante, más picado para lo que es el chamamé maceta, que muchos se inclinan en estudiar por la zona de Santiago del Estero, y hoy tiene una influencia muy fuerte en todo el país. Pero sí lo de Coco Marola en toda esta región de Corrientes, por supuesto, que se fue transmitiendo con aquellos que fueron buscando un rumbo diferente, una oportunidad de vida mejor, buscando trabajo con su acordeón, su guitarra a cuesta, y lógicamente recordando su terruño de interpretación y la influencia para que otros de este Chaco, de Formosa o de Posadas vayan adquiriendo esos conocimientos y trasladando también el sentir a través de ese don que le facilita Dios. Y es como una influencia de ese estilo engendrado en Corrientes, capital de toda esta región, es que se traslada a esta parte, y de ahí es donde nace ese chamamé romántico también, tanto exponentes como los hermanos Barrios, como aquí también se hablamos de los románticos, sí son románticos, pero Bautista Marcos Bassi, en su expresión, tenía un romanticismo tremendo. Sus letras, sus melodías, un hombre nacido en Puente Alonso, producción de Margarita Belén, que él expresaba precisamente todas esas cosas que nos pertenecen a nosotros. Tecla Chaqueño era un hombre que era muy convocante, pero ya estaba ese estilo impuesto, quizás rescatando de aquello de Coco Marola. Después hay otro, generalmente del estilo, para decir, para poner Coco Marola, el creador de ese estilo. Hay también otros que se desprenden de ese mismo estilo, otros grupos que tienen variantes, ya sea los Barrios o qué sé yo, el propio hijo de Coco Marola, Coqui Marola, que tiene su identidad, lo de Paquito Aranda también, que tiene, a escucharlo es sumamente identificable, que también es romántico en la expresión. En lo que hace a la temática o a la letra, son expresiones que inclusive aquí calan fuerte. En la distancia extraña, el lugar donde ha nacido, viviendo como apartado, encuentra pocos amigos. Con fingida alegría disimula su... Había una cierta inclinación, no sé si mejor o peor, pero sí quizás tienen ascendientes sobre esto otro, más pegado con la gente, los peones rurales, con los obrajeros, que se sentían más identificados con eso, que es más propio, que le toca más de cerca, que es lo que vive, que es su costumbre, que es lo que le relaciona con su ambiente, hasta de explotación, se puede hablar de los obrajes, de aquel hachero, de aquel peón usual, cosechero. Y no tenemos prácticamente testimonio de lo que eran las bailantas del monte chaqueño, porque eran pocos los testimonios de los musiqueros que dejaron testimonios como para poder interpretar. Pero recién ahora empiezan a aparecer investigadores que no solamente van a la parte social y económica de lo que pasó en el Chaco, sino que también van a
están revisando e investigando la parte artística, ¿no? Como Antonito Tarragorroto, el grupo de Chamoyero. O sea, pegaba mucho lo de Tránsito, por ejemplo, y después entró fuerte porque hasta el propio Tarragorroto tenía una especie de temor para venir a esta zona. No es que tenía miedo, pero sabía que la influencia fuerte era lo de Tránsito, un poco Marola. Y en esa sensación de por ahí no ser aceptado, pero tuvo una influencia muy fuerte. Chamamé muy picante, un chamamé que gusta mucho y genera muchas reacciones en bailar. También muestra cosas, por ejemplo, en distintos temas, lo que hace a la letra, donde también muestran al personaje o del lugar o situaciones que tuvieron que atravesar, tristes y dolorosas. Habla de él en distintos temas y habla, qué sé yo, se pone un romanticismo porque lo decía, no tiene su estilo agresivo, pero también dulce. Y lo de Tarragorroto, bien picante, bien modesto, pero también al ser madrecita, por ejemplo, es un tema donde también otro tema donde él habla de la escuela, del acordeón y su tristeza. Es una melodía muy tierna, muy dulce, muy romántica. O sea, por ahí está un poco todo emparentado, sino el hecho en sí mismo del chamamé. Claro, de la zona de Buenos Aires, Entre Ríos, podemos hablar de Montiel, la zona de Rosario, con el Cambacito de las Tres Hileras, primero con Ramón Merlo, después ya Tarragó, Ros, y toda esta zona, por ejemplo, que hace poco Marola. Aquí en el Chaco, fíjese usted qué curiosidad, Marcos Herminio Ramírez, el primer acordeón que grabó chamamé, estuvo viviendo y trabajando en Puerto Tirol. Don Heraclio Pérez, si bien nació en San Luis del Palmar, que es un letrista, porque él decía no era poeta, sino un letrista, es uno de los grandes exponentes, muy admirado y respetado en el ambiente por todo lo que ha aportado. Pero él vino cuando tenía 4 o 5 años a Puerto Tirol. O sea, su vivencia en su niñez y adolescencia es lo que adquirió en ese su pueblo por adopción. Tirol, pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. La música del chamamé, la música en sí es universal, no tiene fronteras. O sea, no podemos hablar de músicos de un lugar y músicos del otro. Sí, expresiones que llegaron y que fueron adquiriendo, porque aquí hay mucho, está don Eugenio González, por nombrar algunos, hay Modesto Gómez, exponente realmente admirable. Aquí estuvo, por ejemplo, uno de los grandes cantores que tuvo el género, que murió tan joven, que es Oscar Celio Corno, Cacho Corno, unido a Juan Ronald Ferrao, Juancito el Peregrino, admirable, por cierto, junto a Eustaquio Miño, que vivió aquí en las Llaneras. Eustaquio Miño estuvo viviendo aquí. Julio Anselmo Lorna, uno de los exponentes del bandoneón que mejor refleja el espíritu y el alma musical de Isaac, es de Barranqueras. Después se trasladó a Misiones, estuvo en Ituzaingó, pero su esencia es esto. Por eso digo, hay varios y muy buenos exponentes. Los Cardoso también, que hay una mamá correntina, un papá paraguayo, pero también tiene esa expresión romántica dentro de sus letras y sus melodías. Sí, por ahí
estos que influyeron fuerte y impresionaron a los correntinos, que convengamos son bastante cerrados también en esto de lo musical, mostraron estas costumbres nuestras, estos misterios nuestros, por esos misteriosos hermanos Cardoso, de escribir aquellos que no vemos, que a veces descreemos, pero que está dentro de la cultura y la costumbre nuestra, del bombero, de los aparecidos, de esas cosas que son del más allá, que no creemos, pero sabemos que existen. Pero luego regresó derrotado y afligido y contó lo sucedido, que a todo estremeció. Dijo que se transformó en un ser espeluznante, de pelaje tan brillante y mirada muy feroz. Dicen, se cree por ahí que cuando Anton Zell, aquel cura austríaco, que cuentan también que tenía una orquesta con los aborígenes, que estaba a la misma altura que una orquesta de Europa, por su capacidad, el aborigen tenía mucha facilidad en la música. Se cree, entre comillas, que cuando expulsan a los jesuitas se fueron desparramando y de ahí quedan obras que no se tiene la certeza, pero después, porque cada uno, por ejemplo, tenían los músicos, viejos músicos, investigadores, dan testimonio de ellos, que cada uno venía, por ejemplo, un músico con su acordeón y otro músico, 2, 3 más, 4, se pedían entre ellos, tocame tu caú, y cada uno tenía su estilo. Ustedes saben que ese tema era uno de los que estaba prohibido de tocar después de la medianoche, porque generaba ese como fierro punta y otro, porque generaba una reacción muy fuerte en la gente, que le llevaba lógicamente a dirimir esto, cuchillo en mano, poncho en la otra, porque un poco la bebida y un poco la pasión que despertaba, y ahí incluye todo esto, por ejemplo, de arrastrando el poncho, que es precisamente una provocación. El grito del zapucay estaba prohibido porque era precisamente o insultando a alguien o insultando a la policía. Oh zapucay correntino, aliento de mis paisanos, que le da fuerza de adentro en sus quehaceres cotidianos. Sos mensaje de esperanza del surco recién plantado. Por que sos en la esquialada y en un toro embravecido que no respeta alambrados. Sos alegría en las bailantas, en un chamamé zapateado, expresión pura y El zapucay, según la leyenda, nace en Corrientes, a partir del grito de una mujer que estaba herida, prácticamente presa de los animales salvajes, y que va a lanzar una especie de alarido, tratando de expresar con toda la fuerza del mundo ese grito de desesperación. Y ese se prolonga a lo largo del monte y es escuchado por los otros obrajeros, y prácticamente a partir de ahí quedó como un grito de expresión, ya sea de alegría o de tristeza, de dolor, muerte o de dolor. Y va a ir variando de acuerdo con el tiempo y de acuerdo con las circunstancias. Hablando con uno de los hombres más conocedores del litoral, acá en la región, como era el profesor Artibio Acosta, él nos dice que había 3 tipos de zapucay que se expresaban en todo momento de la vida, en todo momento del día. Uno era cuando el obrajero lograba derribar un árbol. Ese zapucay era el que más se prolongaba por varios minutos a través de
de un sonido que le salía desde el hueso, desde el alma, desde el pecho, y se prolongaba. Es un grito que estaba demostrando fuerza, alegría por haber triunfado sobre el árbol, y que de alguna manera se fue incorporando a las otras manifestaciones que aparecían en la vida del hombre. Es decir, cuando había una pelea entre ellos y uno de los contrincantes hería o mataba al otro, ese grito de alegría se manifestaba en un zapucay. Ese es un grito, un alarido, un grito muy fuerte, muy prolongado. Y luego había otros muy cortitos. Por ejemplo, cuando un hachero se topaba con una serpiente, pegaba un gritito, como un susto. Y eso también fue considerado como un zapucay. Y el tercer zapucay, o la tercera forma del zapucay, es aquella donde el hombre manifiesta que para lograr un triunfo sobre la naturaleza va a tener que hacer 3, 4, 5 esfuerzos seguidos. Por ejemplo, para cargar los tremendos troncos de quebracho colorado en una alza prima, y tener que subir una lomada, el hachero va a ir pegando gritos parciales, como dándose fuerza a sí mismo, ¿no? Es decir, el hip, 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 hasta que llega al final y logra el cometido, y ahí le pega el grito final, ese alarido prolongado. Estas son algunas de las manifestaciones de lo que es el zapucay, que después se fue metiendo en las manifestaciones artísticas, culturales, y en todos los momentos de la vida, sobre todo después de la fiesta donde se juntaban a comer un animal y el alcohol empezaba a correr, y el zapucay era prácticamente uno de los habitantes de la mesa de la grajera. No es zapucay si no te llega, si no lo sentís adentro, si no te conmueve. Se puede saber a través del zapucay qué le pasa al que grita, qué está sintiendo. El zapucay nace cuando termina la palabra, es la palabra última. Por eso puede decir que no se admite pedir un zapucay, porque tiene que ver algo que lo emocione, que le toque la fibra más íntima. Entonces nace el zapucay, porque es la expresión definitiva que lleva en su momento de alegría. Hablábamos de los montes chaqueños, de los umbrales, de aquellos hacheros que hoy ya no están, pero que hicieron tanto, fueron tan explotados, ¿no? Tumbaron un tremendo rollizo de gran diámetro. Al caer es la expresión del triunfo, el grito. O cuando ya no hay manera de expresar lo que quiere decir o no sabe cómo hacerlo, y nace el zapucay. También para un insulto, como decía anteriormente, una provocación. En un momento de mucho dolor, el paisano, generalmente aquí la gente nuestra, es de cortas palabras, es más de expresarse de otra manera, se siente mejor si está en su entorno, con su familia, y no tiene la expresividad quizás de la gente de otro lugar. La misma, esta geografía misma nos lleva
no vamos a tener la misma característica que un sureño. Aquí con la tierra, el calor, alguien que falleció, el criollo no tiene una expresión para poder decir todo el dolor y todo lo que le produce la desaparición física de ese ser tan querido a una determinada persona. Entonces, ¿qué hace? Grita. Es un grito desgarrador. Por eso decía, a través del grito podemos saber qué siente el que está emitiendo el zapucay. Yo creo que al tener una vida más tranquila, al tener una vida más libre, al tener una vida más suelta, el peón correntino le daba al zapucay un contenido más pasional, un contenido más emocional, un contenido que prácticamente estaba manifestando más un rasgo de alegría que de dolor, como el que vivieron los grajeros los hacheros, los obreros del Chaco, cuyo alarido, cuyo zapucay muchas veces expresaba un grito de dolor. Por lo tanto, el que andaba a caballo, el que arriaba, el que tenía que marcar un animal, cuando volteaba a un animal, tenía boleadoras o tenía correas para hacerlo, era inevitable este grito, este zapucay, como un símbolo del triunfo del hombre sobre el animal. Y lo mismo pasaba cuando se venía una tormenta. El hombre correntino expresaba una cierta alegría porque al ver iba a crecer el pasto, y al crecer el pasto el animal iba a tener alimento, y al tener alimento el animal iba luego a transferirlo al hombre. Y después en las bailantas, que tenían las mismas características del Chaco, y donde no había tanta violencia, significaba toda una fiesta. Hay un tema que se llama El Rancho de la Cambicha, donde se describe realmente cómo eran las fiestas de las bailantas correntinas, ¿no? Es decir, el hombre con el pañuelo floreado, el sombrero bien alado, la faja corralera, las bombachas, las alpargatas, que eran el símbolo de su vestimenta, y un frasco de perfume para poder de alguna manera transmitir una cierta fragancia, y el famoso paquete de pastillas, que a todas convidaré, dice la canción, ¿no? Entonces eso nos estaba pintando de alguna manera cómo eran las fiestas en Corrientes. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la Cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a la guaina
suspira.